Aleluya, paz de Cristo para todos. Hoy en esta tarde vamos a comenzar con un servicio de victoria, con un servicio poderoso como siempre en esta tarde que Dios permite que estemos una vez más reunidos buscando de su bendición, de su gloria, de su amor y todas las cosas que Él tiene para todos aquellos que le creen. Hoy en esta tarde el tema de hoy es acércate para oír. Ese es el tema de esta tarde y vamos a ver bastante Biblia como siempre, pero vamos a estar viendo que y siempre todo el tiempo la gente, inclusive cuando Jesucristo andaba caminando, la gente se le acercaba por muchas razones. Y bíblicamente hoy en esta tarde varios hombres del Señor nos van a hablar porque es que mucha gente cambia en las iglesias, cambia de pensar, cambia de ser de una manera o de otra, pero es por esto mismo que vamos a hablar hoy en esta tarde, porque no se acercan para oír, no se acercan para oír con fe. Por eso el Señor repetidas ocasiones decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y eso suena un poco raro para muchas personas, pero en realidad era cierto, porque no todos se acercaban con las mismas intenciones, e inclusive ya después de escuchar la verdad, empiezan a manifestar lo contrario, porque dejan de acercarse con las mismas intenciones que cuando se acercaron la primera vez. Pero entonces el tema es acércate para oír, porque mucha gente dice: bueno, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Yo me congrego, o yo soy de tal denominación. Se llenan mucho la boca al mencionar sus denominaciones, o hablar de sus pastores, o hablar de la congregación, pero ¿qué de ellos mismos como individuos? ¿Cómo están ellos delante de Dios? Como decíamos la semana pasada, ¿le agradan al Señor o no? Entonces, tiene que ver todo esto con nosotros, con la iglesia local del Señor. Por eso hoy en esta tarde, bajo el poder del Espíritu Santo y la guía de Dios, vamos nosotros a ver muchas cosas, y una de ellas vamos a empezar en el libro de los Romanos. Amén. Abran conmigo su Biblia en el libro de Romanos 9:30. Y aquí hay algo, obviamente tiene que ver con el pueblo de Israel y con los gentiles, pero es algo parecido a lo que hace hoy la iglesia del Señor cuando deja de escuchar con fe, cuando deja de ir a buscar en verdad de lo que se trata el Evangelio del Señor Jesucristo, y no simplemente arrimarse a decir: es que yo ya fui, o es que yo pertenezco aquí, o es que yo ya puse de mi parte, pero no les importa, ni siquiera se ponen a ver lo que bíblicamente diario habla Dios. Pero vamos a ver qué dicen conforme o de acuerdo a lo que les pasó a este pueblo de Israel, porque acordémonos que la salvación llegó a ellos primero. Por eso es que se hace esta comparación entre gentiles que creyeron, ¿verdad?, y a ellos que despreciaron la palabra. Pero ¿por qué la desprecian? El despreciar esa palabra viene siendo lo mismo a que la iglesia se empieza a congregar y a arrimar y no con un deseo de hambre ni de escuchar a su Creador, sino con otras intenciones. Vamos a ver qué dice Pablo. Dice Pablo en Romanos 9:30. Aleluya, que Dios nos guíe y nos muestre hoy en esta tarde. Pregunta el apóstol y dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, oigan bien, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, o sea, la bendición, la salvación. Y luego dice: es decir, la justicia que es por la fe. Escuchemos bien esa parte, porque eso va a tener que ver con todo el estudio o el mensaje de esta tarde. ¿Cómo dice él? La justicia que es por fe. ¿Sí? No es una fe que tú te acuerdes desde que tú eras un niño, o una palabra de fe que tú le oías a las personas más adultas, no, sino que la fe, el escuchar o hacer práctica esta justicia es por la fe, es por Jesús, para que entendamos de una vez.
Dice el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, oigan, no la alcanzó. Dice el 32, ¿por qué? Se pregunta otra vez. Y contesta él mismo y dice, porque iban tras ella, no por fe, escuchen bien esta parte, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y le va a decir, ¿qué injusticia? No, no es injusticia, porque el Señor sabe que su Hijo lo manda para salvar al mundo. Entonces, todo aquel, vean cómo dice el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir? Que la oportunidad estaba para todos y está para todos. El creer en quién, en el Hijo de Dios. Porque todo aquel que tropieza en el Señor, bueno, ya hubo un problema ahí. ¿Sí? Ya no creyó, ya su destino ya no es el cielo, ya no es de bendición, sino es lo opuesto, porque está eliminando todo el plan redentor que tenía el Padre en el Hijo. Por eso está muy claro y está escrito. Ahí dice en el 33, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Dice, el que creyera en él, amén a eso. ¿Sí? ¿Qué dice? No será avergonzado. Entonces hemos visto nosotros, con la experiencia que hemos tenido, y como por los frutos que tiene mucha gente, vemos que el creer en Jesús les sirve de tropiezo. Entonces ellos llevan unas vidas, entre comillas, evangélicas, cristianas, pero sin Jesús. Porque ellos no les importa y no le temen a lo que está escrito. Por eso es que las celebraciones de tantas cosas, el creer, el pensar, el hacer, el poner, el quitar, dentro de la iglesia, cosas que Dios nunca manda, cosas que Dios nunca pide. Por eso esto es muy fuerte también. Pero volviendo al tema, dice en el 10.1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí, o sea, él sentía el deseo de que todos ellos, eventualmente, en ese momento, él los quería ver salvos. ¿Sí? El deseo de Pablo era ese, porque Pablo era judío, Pablo era israelita, era también de ellos, eran sus hermanos en la sangre. Por eso dice lo que dice. Que dice él que su anhelo de su corazón y la oración a Dios por Israel es para salvación. Pero dice el 2, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Por eso es que vemos, escuchen bien aquí, a unos judíos muy religiosos, sin importar la línea que sigan ellos en su religión en cuanto a Jehová, a Dios el Padre, tienen un celo. Por eso asegura Pablo eso, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen un celo de Dios. Entonces alguien diría, entonces ahí la llevan, ¿qué tiene de raro, no? Tarde o temprano, no, pero escuchemos el estado donde ellos están, de acuerdo a las escrituras también. Escuchen por qué ellos tienen ese celo y no tienen casi mucho o nada de efecto. Dice, pero no conforme a ciencia. O sea, ¿a ciencia de qué? A sabiduría de Dios. Porque si tuvieran la ciencia, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, ya hubieran entendido, la mayoría de ellos, de que Jesús es el Salvador. Por eso dice aquí, y mucha gente así está hoy en las iglesias. Las iglesias locales que se dicen ser evangélicas, que se dicen ser cristianas, tienen infinidad de nombres. La luz del mundo, somos esto, somos aquí, somos de allá, somos de aquí, somos del Señor. Ponen títulos de nombres de lo que sea, pero no tienen ciencia, no tienen el poder, la sabiduría, no tienen a Cristo como cabeza. Entonces por ahí estamos entendiendo que mucha gente ya se acerca a esos lugares con otros fines. ¿Por qué? Porque ahí no está la presencia ni el apoyo del Señor Jesucristo en ellos. Dice en el 3, y esto va a definir casi todo el estudio que estamos llevando. Dice el 3, porque ignorando la justicia de Dios, ¿sí? Ahí es donde ya viene la desobediencia de mucha gente, donde quiere a fuerzas ellos sacrificarse de muchas maneras, agradándose a ellos, imponiendo leyes, pero no haciendo obediencia a Dios. ¿Qué dice el 3?
porque ignorando la justicia de Dios, y dice enseguida, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir la palabra con eso? No se han sujetado a todo el desenvolvimiento, al plan divino del Padre y el Hijo, donde iba a ser Él el Redentor del mundo. No han creído. Muchas de las personas todavía, inclusive muchos que ya creyeron, se empiezan a enfriar, se empiezan a salir, empiezan a desobedecer, empiezan a dar unas vidas, como dice aquí, procurando establecer la propia de ellos. No lo que Dios dice. Dice el 4, ahí enseguida, aleluya, gloria sea el Señor Jesús. Dice, porque al fin de la ley es Cristo para justicia y todo aquel que cree. Bueno, ahí vemos ya eso. Pero por eso podemos ver que la ley de Dios, el fin era el Señor Jesús. Y para, como dice, para justicia a todo aquel que cree. O sea que de ahí va a empezar, como dicen, una vida nueva en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos ponernos a pensar que en este ejemplo de Israel está mucha iglesia de Dios todavía. No que sean judíos, porque hay unos que sí se están cambiando, se están transformando según ellos ahí, pero olvidémonos de ellos. Veamos que en la iglesia local del Señor hay mucha gente que no se acerca para oír el misterio de Dios, para ir creciendo espiritual, sino que tienen otras ideas, tienen otros pensamientos. Ellos quieren alcanzar al mundo, quieren, según ellos, salvar las almas. Ellos quieren abrir congregaciones, ellos quieren tener templos, ellos quieren establecer, ellos dicen, vamos a levantarnos, pero ¿qué pasa con la obediencia? ¿Será esa la obediencia, el querer ellos imponerse y no tomar en cuenta la justicia del propio Dios, que es a través de Jesús? Es que tenemos nosotros que ver de qué se trata todo esto. Tenemos que ver que no porque nosotros revolvamos partes de la Biblia, saquemos conclusiones nuevas, sino que todo ya está establecido en un orden, el orden divino de Dios. Por eso muchos de los creyentes o muchas personas famosas dentro de la Biblia que tuvieron algún contacto con el Dios verdadero, afirman lo mismo a través de las Escrituras, ya sea en el Viejo Testamento, como este que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué dice el rey Salomón. Esto está en el libro de Eclesiastés. Denle hacia atrás, Viejo Testamento, y en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Vamos a ver algo bien interesante, que habla acerca de las congregaciones, de cuando se arriman, de cuando llegan adentro a escuchar. ¿Y qué es lo que el rey Salomón escribe? Dios le permite grabar esos detalles en la Biblia. Fíjense cómo dice Eclesiastés 5:1. Dice ahí, en el encabezado, alguien dijo, eso no es parte de la Biblia, pero lo usamos como referencia, ¿no? Dice ahí la insensatez de hacer votos a la ligera. Un voto es como querer decir, yo esto, yo hago, yo me arrimo, yo lo hago por el Señor, yo le dedico, yo me presto, haciendo votos, ¿no? Yo obedezco, yo hago cosas. Pero hay algo bien interesante aquí que Dios manda, y tiene que ver con nuestros pies, ¿sí? Fíjense cómo dice 5:1 de Eclesiastés. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿amén a eso? La casa de Dios hoy lo podemos ver como donde nos congregamos todos, porque no es el templo, ya lo sabemos, sino que es donde 2 o 3 se congregan, ahí está Él. Entonces, de una manera o de otra lo podemos llamar la casa de Dios, donde estamos congregados, donde estamos en bendición, donde el Señor se hace presente. Hay algo ahí, dice, guarda tu pie. Oigan, y luego da una indicación ahí muy tremenda. Dice, acércate más para oír. Ahí estamos viendo ya, ¿no? ¿Qué dice? Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Wow. Y luego dice enseguida, porque no saben que hacen mal. Y con estas palabras tan fuertes y tan claras, podemos darnos cuenta
que hay mucha gente que levanta todo tipo de evento dentro de sus iglesias y ponen y dicen y quitan y los niños y los jóvenes y hacen un montón de cosas ellos ahí, pero ¿de qué se tratará el congregarse? ¿De qué se tratará el reunirse? ¿Para bien o para mal? El apóstol Pablo decía que algunos se reunían no para bien sino para mal. ¿Cómo estará eso? ¿Cómo estarán algunas iglesias? Pero volviendo a esto, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, dice el Señor. En otras palabras, fíjate cuando tú vayas a la congregación, que tiene que ser por ley de Dios, porque tú vas a oír la voz del Señor ahí. Tú no vas a ver la participación de los hermanos en el Día de la Madre. Tú no vas a ver la participación de los hermanos en el Día del Padre. Tú no vas a... No, hoy se está transformando todo. Nosotros deberíamos de congregarnos, número uno, y exclusivamente para oír a Dios. Y ser bendecidos y trabajar en la obra con Dios. Porque hoy en día es día de esto, día del otro, día de aquello. Y esas iglesias están más llenas de fiestas que de servicios y cosas para el propio Dios, en serio. Por eso aquí la advertencia para todos, inclusive para nosotros, es que cuando nos reunamos o cuando vayamos a la casa, nos cuidemos nuestros pies. Y vamos a ver un ejemplo muy fuerte que tiene que ver con un pueblo, escuchen bien, que ya Dios destruyó. Y esos pueblos, esas naciones y los que estaban alrededor, fueron desaparecidos a nada, destruidos totalmente a cenizas. ¿Todo por qué? Por el acto hipócrita que existía de parte de ellos cuando se acercaban a Dios. Alguien puede decir, eso ya pasó, Dios no va a volver a hacer lo mismo. Bueno, pero está escrito y Dios nos advierte y nos acuerda cada rato que el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, que te arrimes tú siempre con las intenciones de que Dios te bendiga, que tú escuches a Dios y que escuches su misterio y su revelación, que no vivas de fiestas carnales y humanas de los hermanos, sino que te preocupes más y los líderes se encarguen también de clamar a Dios y que Dios se haga presente con ellos. Eso es de lo que se trata. De otra manera todos están en una rutina mundana. Aunque se junten y estén aquí y allá, no, nadie está buscando de Dios como debería. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita. ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue Sodoma y Gomorra? ¿Cómo los destruyeron? Alguien va a decir, oye, ya sé, era un pueblo pagano, era un pueblo que hacían y deshacían lleno de homosexuales, era puro pueblo loco. Bueno, ahorita se ve mucha gente así. Hay bastante gente con todos esos detalles todavía, pero eso no quiere decir que Dios los va a fulminar. Lo que yo quiero que vea aquí es el efecto de la hipocresía de acercarte a Dios con otras intenciones. Eso también es muy malo. Miren, vamos hasta el libro de Isaías. Ahí está enseguida ¿cómo se llama? De Eclesiastés. Ahí enseguidita no está Isaías. Y busquen Isaías 1:10. Al inicio del libro vamos a ver qué tiene que ver eso con el que nos acerquemos a Dios creyendo de una manera real y verdadera. Porque si tú crees en Dios, cuando tú te arrimas a una congregación, tú te arrimas creyendo que Él existe para que haya efecto en tu vida. Tú no te haces, a menos que estés jugando a la iglesia y te hagas tonto, porque esa es la palabra, te hagas tonto tú solo o tú sola. Pero en realidad deberíamos nosotros de meternos y acercarnos para oír la voz del Redentor, del Salvador, de nuestro Dios. Pero vean el efecto, por eso la advertencia en Eclesiastés, que cuidemos nuestros pies. Cuidar nuestros pies es nuestros pasos por donde andemos, fuera de la congregación o fuera de estar reunidos, sino que andemos con temor y temblor. Escuchen bien lo que dice en Isaías 1:10. Aquí el mensaje es para unos príncipes, porque Dios siempre les da la oportunidad a todos. Dice, príncipes de Sodoma, oigan bien, les está hablando a los príncipes. Dice, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios. Y luego se refiere al otro pueblo de Gomorra.
Ahí están los dos, ¿no? No nomás los destruyó y les llegó de repente y no tuvieron tiempo, sino que se les advirtió. Por eso Dios siempre advierte, pero después cuando viene el tiempo, ya no hay quien se pueda escapar. Porque así como hay advertencia, también hay un tiempo donde ya la gente no alcanza. No sé si me están entendiendo. Cuando viene el tiempo del arrepentimiento, está el tiempo para que se arrepientan. Cuando viene el tiempo de la muerte, ya no hay tiempo para nada más que para la muerte. Eso sí quedó claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el 11, se pregunta el Señor y les dice a ellos a través del profeta Isaías, dice, estas son palabras del Señor, de Dios. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Escuchen bien, muy similar a lo que se hacen en las iglesias de hoy. Se hace, se presenta, se hace rindo, se presta, se da culto, se hace esto, se ponen de rodillas, algunos como que lloran, hacen muchas cosas. Bueno, algunos reales y otros de mentiras, pero ¿qué sigue diciendo aquí? Este pueblo también hacía eso, ¿no? Multitud de vuestros sacrificios, dice, hastiados estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ellos sabían de lo que se trataba, ¿no? Se trataba de rendir todos estos cultos, estos sacrificios, estas ofrendas de sangre, todos los animales hacia Él. Pero a Dios no le podemos engañar. Dice el 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Sí? Dice, cuando venís a presentaros delante de mí, escuchen bien, para hollar mis atrios, o sea, para pisotear todo lo que era la casa del Señor. O sea, ¿de qué servía que ellos hicieran todo delante de Él si al final hacían abominaciones a Dios? Oigan bien lo que dice enseguida, en el 13, dice, no me traigas más vana ofrenda, dice, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Si todo lo que hacemos en hipocresía y no sirve para nada, absolutamente para nada. Por eso a Dios no se le puede engañar, lo repito otra vez. Dice, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. No me son gravosas, dice, cansado estoy de soportarlas. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no la oiré, o yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, que hacían muchas cosas que a Dios no le agradaban. Dice en el 16, lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Por eso les digo que mucha gente se dedica hoy en día a reunirse, a congregarse y a decir, bueno, yo me arreglo, yo me cambio, al cabo los hermanos ni saben lo que yo hago, lo que yo vivo. Inclusive el pastor puede hacer eso. Yo me arrimo, yo abro la obra, yo ahí estoy, yo ando orando, yo dirijo la obra, pero hay que tener mucho cuidado, todos tenemos que tener mucho cuidado y arrimarnos para oír la voz de Dios. Entonces les da un consejo el Señor, Dios Todopoderoso, les dice, lavaos y limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Y luego dice, aprender a hacer el bien. Wow, ¿cómo sería de hipócrita todo lo que ofrecían y vivían como los más diablos? ¿Sí? Por eso les dice, aprendan a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, obras que el Señor buscaba que hicieran en aquel entonces. Y luego les dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Algo muy normal que hacemos hoy y hacían antes, dice aquí el Señor, si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, muy fuertes. ¿Qué es lo que hacemos también muchas veces? Vivimos en un cuerpo de pecado. Dice, como la nieve serán emblanquecidos. Dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego aquí, enseguida en el 19 y el 20, les va a dar un consejo todavía más fuerte, basado en el libre albedrío, basado en lo que Dios te da, y si quieres lo agarras y eres bendecido, y lo que Dios te da, si quieres lo rechazas y eres maldecido. O sea, tú escoges. Esto está muy claro. Dice el Señor en el 19, si quisieres, oigan bien, y oyeres, ¿a quién? Pues a Dios.
Dice, comerás el bien de la tierra, o sea, serás bendecido, porque Él te va a bendecir, Él cumple lo que promete. Dice en el 20, si no quisieres, ahí está, porque mucha gente opta por no creer, ni entender, ni obedecer, ni tener miedo, y siguen haciendo lo malo. Si no quisieres y fueres rebeldes, aquí está la advertencia, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y ahí es donde se cumple todo, exclusivamente toda la escritura de Dios. ¿En qué? En que su boca lo ha dicho. Y tarde o temprano se va a llevar a cabo. Ahora, ahí podemos ya ver cómo está tan fuerte todo esto de arrimarnos siempre con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Procuremos nosotros no ser insensatos a los votos a la ligera, como dice Eclesiastés, sino que guardemos nuestros pies. Esa es la recomendación, porque mucha gente toma esto como si no pasa nada, porque pues yo ya estuve adentro, él habló, yo oí, yo hice lo que dijeron, di un dinero, me salí, aplaudí, me salí, ya estuvo. Ya lo demás no sé, hay que se encarguen ellos. No, es que tienes que ver que tarde o temprano, el día que tú mueras, vas a ir a dar cuentas por todo lo que has hecho. Nadie te está diciendo que si no eres líder, no vas a dar cuentas por nadie, por ti mismo vas a dar cuentas, como hombre o como mujer. Si es que estás dentro del rebaño, si es que estás en una congregación, si es que estás clamando, buscando y buscando el rostro del Señor y haciendo todas estas cosas, tú vas a ser tomado en cuenta también de una manera más que los demás, porque supuestamente nosotros ya sabemos y ellos allá afuera no lo saben de alguna manera o de otra. Pero vamos a ver enseguida, vamos avanzando, cómo Dios el Padre habla acerca del Hijo, de su siervo Jehová, que viene siendo Jesús. El mismo Isaías dice esto que vamos a leer ahorita. Por eso les digo que esto que estamos viendo de acercarnos para oír es algo que se tenía en la mente de Dios y de todos aquellos que estaban con Él, que era algo que no toda la gente iba a creer. Era algo que se iba a hablar, a predicar acerca de las bendiciones, acerca de las maldiciones, acerca de los castigos, acerca de la muerte, acerca de muchas, pero no toda la gente iba a creer. Y ese es el problema de hoy en día, que hoy en día se predica, se habla y al contrario de por medio de la palabra, la gente se ha transformado, la gente le da coraje y opta por irse y no creer. Por eso vemos una descripción aquí muy clara de parte de Dios el Padre hablando de su Hijo en unos tiempos que iban a venir, pero vamos a ver qué dice mejor en la palabra. Busca conmigo Isaías 52. En Isaías 52 vamos a ver que el Padre está introduciendo y está hablando muy seriamente acerca de los sufrimientos de su siervo que viene siendo Jesucristo. ¿Sí? Él es el siervo de Jehová. Sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Quién es? Jesús, nuestro Señor. Pero escuchemos bien que cuando está hablando el Padre, enseguida habla Isaías y exclama algo que lo podemos ver hoy en nuestros días. Vamos a ver qué dice aquí. Isaías 52:13. Dice, he aquí, está hablando el Padre, he aquí mi siervo será prosperado, dice así, ¿no? Dice, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, refiriéndose a Jesús. Como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, o sea, se refiere a lo que va a sufrir en la cruz del Calvario y todo aquello que le van a dejar caer todos los hombres. ¿Qué es lo que dice? Desfigurado de los hombres su parecer, o sea, su rostro y todo fue desfigurado. Y luego dice, para todos aquellos que piensan y se burlan, que Jesús no era uno de los más hermosos. Tienen una forma de ver esto muy rara, pero aquí dice, enseguida, dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, quiere decir que este Jesús era uno de los más hermosos en cuanto a hombres del género humano, así como ustedes y como yo. Por eso dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, era muy
muy hermoso todo, la espalda, la cara, su rostro, sus pies, todo lo del Señor Jesucristo era la perfección andando. ¿Ustedes creen que iba a ser alguien horrible, mal hecho? No, aquí está diciendo la palabra que su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, no había otro como el Señor Jesucristo. Pero sigamos leyendo. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Dice, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, eso suena para nosotros como un desenlace muy hermoso, que mucha gente va a caer en esas verdades y lo va a aceptar. Pero escuchen lo que dice Isaías en 53:1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. Wow, eso es lo que me pregunto yo hoy. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, nosotros tenemos que entender aquí que Isaías está refiriendo 100% al Señor Jesucristo, porque Él está sentado a la diestra del Padre y Isaías lo ve ya y lo declara como el brazo de Jehová. Y la diestra es la derecha, ¿sí? Y el brazo del Señor es, valga la redundancia, es el Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya, gloria al Señor. Por eso vamos a ver ahorita cómo todo esto coincide y no pierde a ninguna persona cuando nosotros estamos buscando de Dios y Dios nos está hablando en el Espíritu. Escuchen bien, vamos hasta el libro de los Romanos, Romanos 10:16, para ver en la misma expresión, pero ahora a través del apóstol Pablo, citando el Viejo Testamento, ¿sí? Romanos 10:16 dice exactamente lo mismo cuando él está hablando acerca de esta justicia que es por la fe, obviamente que es Jesús, ¿sí? Dice en el 10:16 dice, mas no todos obedecieron, oigan bien, al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Ahí podemos ver que antes, a medias y a hoy en estos tiempos, se dice lo mismo. ¿Quién ha creído, quién ha obedecido a las grandes verdades que están en Jesús? No muchos. Les voy a decir por qué. Aquí está en el 17. Porque la fe, eso está escrito, la fe no es para todos. Pero ¿qué dice el 17? Dice, así que la fe, mucha gente dice tener fe, ¿sí? Pero ¿cómo llenan esa fe de verdad? ¿En qué la basan? ¿En ellos mismos? ¿O en oír la voz de Dios y recibirla? Y callarse la boca y vivirla y esperarla. No, oigan lo que dice el 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y qué va a oír usted? ¿Los chistes del predicador? ¿Los chismes de las hermanas cuando pasan? ¿O de los líderes enojados? ¿Qué es lo que va a oír cuando se congrega? ¿A los niños cuando cantan? ¿Eso es lo que oye usted? Tiene que pensar qué es lo que hace en su congregación. ¿De qué se trata cuando usted se congrega? ¿Para qué se congrega? Porque está aburrido en la casa, porque le dan comida, porque está calientito, porque está fresco en el tiempo de calor. ¿Para qué se congregan las personas? Bueno, usted tiene que entender que es para oír la voz de Dios y crecer espiritualmente y servir de luz y sal a las naciones, ser un Cristo en la tierra, en un mundo de decadencia, no ser como los demás que no tienen el Espíritu, seguir la corriente de los demás y al final perderse. Usted para eso no está llamado. Usted está llamado para santidad, ¿sí? Pero ¿qué dice el 17? Lo voy a acabar de leer, porque aquí está la base de todo. Así que la fe es por el oír, obviamente al Señor. Y luego dice, y el oír por la palabra de Dios. Está unido todo y es una misma cosa, ¿sí? Así que la fe es por el oír, algo que ya nadie hace en la mayoría de lugares.
y el oír por la palabra de Dios, que es algo todavía peor, porque a la gente no le importa leer la Biblia. Y ellos dicen, no hombre, eso era antes. Nosotros estamos en victoria y aplauden y gritan y aleluya, ¿cuántos lo creen? Y díganme, pero nadie lee y nadie trae misterio ni nadie trae palabra, y por lo mismo nadie se hace presente, ningún Espíritu Santo ni ninguna manifestación de parte de Dios, porque Él sabe el corazón de los que están ahí, Él sabe la intención, Él sabe todo. Por eso decide en aquel entonces destruir a Sodoma y a Gomorra, porque ellos hacían de todo en cuanto a los sacrificios, a todo lo que entregaban y hacían bajo el nombre del Señor. Igual lo hacen a hoy, pero oyen, no, porque por eso dice aquí, así que la fe es por el oír. Y alguien dice, sí, yo tengo fe. ¿Cómo vas a tener fe si no escuchas a Dios, ni lees la Biblia, ni nadie te la predica, ni nadie te la expone, y a ti no te gusta y la odias, la aborreces? Todo el tiempo que se habla de Biblia la gente se quiere dormir, la gente se quiere salir y dice, ¿a qué hora se va a callar? Eso es mucha palabra. Bueno, pues qué triste que estés desde ahorita aquí con problemas del Señor. Eso no coincide. Vamos a ver otro ejemplo acerca de los profetas de Dios, ¿sí? Porque un profeta de Dios no es como un sacerdote de Dios, ¿sí? El profeta de aquel entonces era aquel que a través de él hablaba Dios, y el sacerdote de aquel entonces era aquel que representaba al pueblo de Dios en la tierra. La diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver un profeta, más que un profeta, dijo Jesús. Y este es Juan el Bautista. Pero había una pregunta que Dios les hacía a ellos, el Señor Jesucristo, y les preguntaba al pueblo en general, ¿qué saliste a ver? Como hoy en día podríamos decir a mucha congregación, ¿a qué se va usted a congregar? ¿Qué busca cuando usted se mete a ese templo? Supongamos que es de Dios, se mete a oír la palabra, si el predicador es de Dios, o se mete a buscar novia, ¿sí? Si es un joven o un viejo o lo que sea, o se meten a buscar novio, si es una mujer, o cualquier infinidad. Pero pensemos que Dios sabe todos estos detalles, y al igual que lo dijo Jesús y a toda esa gente que seguía a Juan el Bautista, nos lo dice a nosotros. ¿A qué saliste tú a ver afuera? Miren, vamos a ver eso. Vamos a ver Mateo 11:1, ¿sí? El Evangelio de Mateo, gloria sea el Señor. Qué tremendo es esto, ¿no? Que hoy en día haya mucha honestidad en cuanto a las asistencias, pero no haya nada de obediencia, ni sometimiento, ni temor, y nadie busque, sino que todos estén ya impuestos, acostumbrados a no hacer nada, sino estar nomás vistiéndose, comiendo y viviendo, pero no buscando de Dios. Vamos a ver Mateo 11:1, porque si está escrito es porque era verdad. Todo lo que está escrito es verdad, a la manera, a la exposición que Dios nos lo va a dar en el Espíritu. Dije Mateo 11:1, oigan bien, dice ahí, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Y dice en el 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, ¿sí? Pero dice en el 3, dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, y Jesús no lo reprochó, como mucho predicador dice hoy en día, oh, Juan falló, Juanito, Juan sabía, pero Juan dudó. No, es que Juan el Bautista estaba fuera. Juan el Bautista no vivía en el Espíritu en un 100%, el Espíritu todavía no venía a morar en él, sino que era usado por Dios, por eso era un profeta. Y mucha gente lo juzga. Si él hubiera estado en un error,
Jesucristo nunca hubiera hablado de la manera que habló de él, ni se expresó. Entonces los que vemos que están mal son los que critican a Juan el Bautista, porque el que hubiera puesto verdad, el que hubiera puesto algo ahí para en contra de Juan hubiera sido Jesucristo, pero no lo hizo porque él sabía que el Espíritu todavía no venía a morar en un 100% en él. Por eso Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda a averiguar a ver si era él, no que se equivocó, porque acuérdense que el Espíritu venía y después se iba. Así es que ¿cómo iba a saber Juan? Por eso contesta muy hermosamente Jesús en el 4, respondiendo Jesús les dijo: ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Sí? Ahí ya estamos viendo otra vez que se trata de mandar mensajes de verdad en el Señor, de oír. Por eso les dice: vayan y díganle lo que ven y lo que oyen, no del público, sino lo que dice Jesús. ¿Sí? Dice enseguida el Señor Jesucristo, dice: los ciegos ven, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y luego dice y advierte: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, con eso da a entender que más vale que tú creas y yo también. Te voy a decir por qué. Porque la bienaventuranza es aquel que coincide siempre también con él. Tú no puedes ser un cristiano y estar en contra de lo que está escrito. Tú no puedes ser un cristiano y estar contendiendo con las palabras de Jesús o de toda la Biblia y diciendo: no, así no es. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No. Por eso el Señor, después de que dice los eventos que Él hacía con las demás personas, no hay ninguna duda de que Él era quien decía ser. El Salvador, el Sanador, el Doctor de doctores. Todas estas cosas, por eso bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, volviendo a lo que venimos hablando, por aquí ya va a empezar el Señor a decirles otras verdades a la gente. ¿Cómo lo deberían de oír en las congregaciones? Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Oigan lo que va a decir ahora sí de Juan. Dice, les pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? O sea, les está diciendo que había un acto profético de parte de Dios en Juan el Bautista, que iba a venir a hacer el trabajo que Dios el Padre le iba a hacer antes de la manifestación o en el mismo tiempo de Jesucristo. Por eso Jesús sabía muy bien quién era Juan el Bautista. Y les dice a la gente, porque la gente siempre tiene una opinión que no es justa y que no es real ni es verdadera. Hablan por hablar. Y Jesús les dice: ok. Dice el 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Les dice Jesús. Y les pone un ejemplo, ¿no? ¿Una caña sacudida por el viento? No, digo yo, ¿verdad? Dice el 8, les vuelve a decir: ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque la gente eso quiere ver. Si ven a un predicador con un carro viejo, con unos trajes viejos, dicen: este no sabe nada, ni dinero tiene. Bueno, la gente tiene unas ideas muy raras que no son de acuerdo a lo que dicen ser ellos mismos, ¿no? Por eso les dice, les vuelve y les repite: ¿qué saliste a ver en el 8? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, ¿qué esperan ver de acuerdo a su imaginación? No a lo que está escrito. Porque la gente dice: si es de Dios, va a estar aquí, va a andar allá, va a levantar iglesias, va a tener el montón de gente, va a empezar. Eso es lo que ellos creen. Pero no es así lo que Dios ve. Por eso les dice: a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y les dice: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, que nada que ver con un representante de Cristo. Nada de malo estar bien cambiado. Pero en ese momento estamos viendo cómo la gente tiene sus propias perspectivas erróneas de acuerdo a lo que Dios va diciendo. Y les dice en el 9: ¿pero qué saliste a ver otra vez? Les dice. Es como que les pregunte: ¿a qué se congregan? ¿A qué vienen a la iglesia? ¿A qué vienen a la casa de Dios? ¿A qué se congregan el domingo? ¿A qué se congregan el miércoles? ¿A qué se congregan el sábado? ¿A qué vienen? ¿A qué vienen? Y la gente diga: pues a estar comiendo, a oír alabanzas, a estar tranquilo. No,
Bueno, vean lo que va a decir aquí. Les dice en el 9, pero ¿qué saliste a ver? Y dice, ¿a un profeta? Dice Jesús, sí, os digo, y más que un profeta. Por eso entendamos la calidad de todos estos detalles. Dice en el 10, porque este es de quien está escrito. Oigan bien, se escribió acerca de Juan el Bautista. Dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, le dijo a Jesús, el cual preparará tu camino delante de ti. Por eso dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Si habláramos en este tiempo, y Juan el Bautista, estuviéramos en el tiempo de él o él en nuestro tiempo, y fuera el profeta, de todos los que estamos aquí nacidos, nadie, como dice Jesús, hubiera sido mejor que él. Por eso es que no se debe de criticar que Juan el Bautista se le haya olvidado quién era Jesús, porque Jesús está afirmando que de entre todos esos, él era el mejor. Pero hay otra cosa mucho mejor todavía. Oigan bien, para todos aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por eso buscando el reino de Dios y su justicia y todas estas, o sea, esa es la gran diferencia de andar en la tierra y de ir hacia el cielo. O sea, todo está hermoso y está grande en el Señor. Entendamos. Dice más, los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora más bien, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya, eso dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.